Colegio de Funcionarios Públicos Jerarquizados de la Provincia de Santa Fe. Ética y formación al servicio de la comunidad. Sumate. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos haciendo la segunda edición de este programa que también se llama Segunda Mirada. Estamos haciendo una edición especial. Estamos invitándote a participar de este programa así donde estés. En Santa Fe, fuera de Santa Fe, en el exterior. Hemos tenido de nuestra primera emisión un montón de mensajes, tanto en YouTube como en Instagram. Y te invitamos a participar. Uno de los mensajes me decían: che, Pilo, ¿te olvidaste de decir quién sos? Claro, el tipo muy convencido que todo el mundo que estaba viendo me conocía y que sabía quién era y todo lo demás, pero bueno, vuelvo a contarles a todos. Mi nombre es Pilo Monzón. Hace 32 años soy periodista en la ciudad de Santa Fe. He trabajado prácticamente en la mayoría de los medios de la ciudad. Trabajé 2 años en Radio La Red, trabajé en Cable y Diario, trabajé también en el Diario de Paraná. Y hemos transcurrido durante estos 32 años en algún lugar, quizás nos encontramos, quizás nos vimos. Y si no, esta es una buena oportunidad. Esta es una buena oportunidad para otra vez retomar el diálogo por YouTube, por Instagram, por ahora, o la radio, porque nos tiene una radio. Ya te vamos a estar contando y detallando bien cómo es eso, porque este programa, esta edición especial que vas a ver y a escuchar hoy, también sale por radio. Para nosotros es un orgullo poder tener a los invitados que tenemos hoy, a todos y todas. Así como la semana pasada avanzamos sobre el tema de la causa Laguna Paiva 2, hoy vamos a ir con una segunda mirada, tal cual el nombre del programa, para hacerle honor a esto de contar, a esto de mostrar, de escuchar y de compartir. Así se trata a la gente que está del otro lado, con respeto, con ganas y con la intención de que te sumes. Acordate, darnos un like si nos estás viendo en YouTube, darnos un like si nos estás viendo en Instagram, porque esto es Segunda Mirada. En este editorial que se llama La memoria le ganó al olvido, está relacionado con lo que hablamos la semana pasada. Es ese tema que nos explicó tan bien la doctora Noelia Zarza, eso que desde el punto de vista psicológico abordó la psicóloga Andrea Michelud, eso que también nos contó desde vivencias periodísticas y personales María Ángeles Guerrero. Toda esa crónica descriptiva con estas tres miradas hicieron foco en un tema: la causa Laguna Paiva 2 y la inminencia de un fallo. Claro, lo hablamos con la psicóloga Andrea Michelud porque es un caso difícil de abordar, difícil de poner en palabras a la hora de describir, contar lo que sucedió con un grupo de
de niños, niñas y adolescentes. Y estamos haciendo alusión al caso de las hijas, los hijos, los sobrinos, las sobrinas, de Catalino Páez, ese delegado gremial del frigorífico de Nelson, sobre el que en el año 1980, en tiempos de la dictadura militar, se desató una verdadera búsqueda criminal, pero donde ese grupo de 16 infancias no constituyó un daño colateral, ni fueron víctimas ocasionales de los operativos irregulares para detenerlo a Catalino. Porque, como escuchamos de la propia voz, de los testimonios y de los fundamentos en la causa presentados por el equipo en el que integró la doctora Noelia Zarza, esas niñas, esos niños fueron las víctimas directas del terrorismo de Estado. Estas 16 niñeces, estas 16 criaturas, se quedaron solas y solos en el mundo. Tenían entre 1 y 14 años. Se quedaron sin padres, sin tíos, sin familia que los asista, cuide, acompañe, porque todos ellos habían sido secuestrados en operativos irregulares de la policía. Este fue una parte del cuadro que nos contaron Noelia, Andrea, María Ángeles. Pero sobre finales de la semana pasada hubo un fallo. El fallo del Tribunal Federal de la ciudad de Santa Fe, en esto que se conoce como la causa Laguna Paiva II, que entendió que ese abandono de persona y todas las formas criminales que padecieron estas niñas y estos niños eran parte del ataque sistemático contra la población civil que realizó la última dictadura militar. Esta calificación delictiva, o sea, considerar como abandono de las infancias e interpretarse como un crimen de lesa humanidad, marca un antecedente valiosísimo y vivificante, les diría. Vivificante. En estos tiempos de tanta difusión institucional del negacionismo. Entonces, ese Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe terminó por considerar probado que haber dejado a 16 niños y niñas de entre 1 y 14 años, en la más absoluta de las soledades, someterlos a la incertidumbre y el vacío del cual habían sido llevados, habían sido obligados a pensar y repensar qué habrá sido el destino de nuestros padres. Todo eso no se trató solamente de una consecuencia derivada de la represión. Fue también una de las maneras en que se ejecutó el terrorismo de Estado teniéndolos a ellos y a ellas como víctimas. Claro, como bien nos contó la doctora Noelia Zarza, algunos de esos chicos y chicas quedaron solos y solas después del secuestro de sus padres. Otros fueron capturados junto con ellos y fueron trasladados a centros clandestinos de detención. Por años habían quedado relegados a un segundo plano en las investigaciones sobre la persecución de los adultos de las familias de los militantes.
Y Laguna Paiva 2 posibilitó, a través de un incansable trabajo de un colectivo humano formado por instituciones, gremios, voluntades individuales, todo ese enorme colectivo al que vamos a recordar hoy de nuevo, permitió centrar el foco en lo que habían sufrido las infancias y por primera vez a nivel nacional reconocerlas como víctimas. Eso es lo que pasó. Como dice la canción de Gustavo Cerati, Zona de Promesas, tarda en llegar, pero llega esa recompensa. Una bocanada de aire, un impulso con los colores de la memoria, la verdad y la justicia, empezó a surcar desde Santa Fe. Y no es un dato menor porque, además de los 3 represores vinculados con el departamento, el D2 de la Policía Provincial, también había un juez. Por aquel entonces secretario, pero había un hombre de la justicia, alguien que tenía la última palabra en decenas de casos. Estamos hablando de Víctor Hermes Brusa, y eso también es un dato valioso. Se condenó a represores, se condenó a un hombre de la justicia, y todo por esa experiencia que pudieron poner en palabras y testimoniarla en la justicia estos niños, hoy personas adultas. Decía que era una bocanada de aire fresco porque son tiempos donde desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional se apela una vez más a la configuración de un enemigo interno como construcción ideológica. Otra vez intentando deshumanizar a quien critique al actual orden económico, político, social. Otra vez se vuelven a usar palabras como terrorista para vincularlos con dirigentes gremiales, con dirigentes políticos, con docentes, con estudiantes. Como también la idea de volver a reinstalar el disciplinamiento social punitivo. Lo vemos en la crónica de cada miércoles por la tarde-noche. Es ese disciplinamiento social punitivo que realiza la policía en frente del Congreso contra los jubilados, pero también tiene correlatos a nivel provincial. Hacer una reunión de gabinete provincial en una sede de formación policial son signos. Uno es profesor de semiótica, pero no hace falta ser Humberto Eco para darse cuenta cuál es el mensaje que hay detrás de un hecho de estas características. Por eso, en ese marco realmente oscuro, oprobioso, que nos rodea, también se dio este notable pronunciamiento judicial. Una construcción en la que coincidieron decenas de instituciones, organismos, gremios, movimientos sociales, movimientos culturales, con miradas muchas veces completamente disímiles, diferentes, pero estuvieron unidas para acompañar y apuntalar esto que hoy es una realidad, que hoy se escribió con hilos de memoria, de verdad y de justicia. Una frase que desde Santa Fe dice: el abandono de las infancias es delito de lesa humanidad. Bienvenidos, esto es Segunda Mirada. Comunicación para encontrarnos. Radio y streaming.
Seguimos haciendo segunda mirada por aquí, por el canal NOS. Acordate, NOS Media OK. NOS Media OK. Te metes en YouTube, vas al buscador, NOS Media OK. Nos buscas y ahí estamos. Está el programa anterior, ese que te conté en el primer bloque, y va a estar este. Y para el próximo, un 5 o 10 minutos antes, te avisa que se viene el programa. Y acordate, la idea es hacer buen periodismo, buena información. Lo mismo en Instagram, en el buscador de Instagram, NOS Media OK, segunda mirada, y ahí vamos a aparecer. Ahí vamos a estar y dejanos el like que nos sirve y mucho. Tanto que nos permite pensar contenidos desde muchos lugares. Y hoy te dijimos lo valioso que es contar con esta enorme posibilidad de darle una segunda mirada a lo que fue el fallo de la Justicia Federal de Santa Fe, del Tribunal Oral de Santa Fe. Y se acuerdan que les contamos de estos 16 niños y niñas cuyo abandono la justicia lo interpretó después de un enorme trabajo realizado por ese colectivo humano que integraron abogados, gremios, instituciones, todo el mundo apoyando el reclamo de la familia Páez Medina. Ahora, justamente vamos a hablar con varios de ellos y de ellas. Vamos a charlar, vamos a permitirnos conocer sus impresiones. Esto fue la semana pasada y aquí estamos con Mario Páez y con Ramón Monchi Páez. Estamos con ellos para conversar, para que nos cuenten. Primero los saludo a los dos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Gracias por permitirme estar aquí. No, es al revés. El agradecido soy yo y estoy seguro que del otro lado toda la gente que nos está viendo está compartiendo este momento. La verdad que entiendo que debe ser una búsqueda de ustedes que tiene más de 4 décadas, casi 4 décadas y media, más de 4 décadas y media, tarda en llegar, y como dice la canción de Cerati, pero al final hay recompensa. Cuéntenme ustedes, yo todo oídos, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron cuando conocieron el fallo? Bueno, permiso a los presentes porque es una historia a veces un poco complicada comenzarla y terminarla. Pasaron 46 años de nuestro padecimiento, donde estuvo la familia completa, por llamarlo o definirlo de una manera, nos tuvimos que ir de nuestra ciudad de Laguna Paiva y autoexiliarnos en nuestro propio país. Utilizo siempre ese término porque nuestro padre y nuestra madre tomaron esa decisión, que la respetamos y por supuesto valoramos porque era la única forma de preservar la vida. Hace 46 años que venimos bregando por la justicia para que se nos escuche, para dar testimonio de todo esto, porque estamos quedando pocos, se han ido varios de nuestra familia, falta César,
que es uno de los niños que quedó abandonado en aquella época del golpe, en aquella época donde mi padre fue capturado, por decir de una manera, porque mi padre siempre buscó preservar a su familia, más allá de que él se sabía que era un hombre perseguido. Mi padre siempre tuvo un ideal, desde muy joven, y una convicción que era la de pelear por sus derechos y los derechos principalmente de la clase obrera, de la clase trabajadora. Catalino Páez era delegado del frigorífico de Nelson. Sí, primero Catalino Páez, su origen fue rural. Nosotros somos campesinos todos. Ya usted se dará cuenta de nuestra forma de expresión. Eso lo llevamos muy adentro en el alma, es nuestro orgullo, somos campesinos. Pertenecemos a una educación y una línea que es directamente de izquierda, porque el destino nos llevó a pensar y actuar de esa manera. Somos de izquierda porque por necesidad, por convicción y porque realmente nuestros ideales están en ese espacio. Mi padre fue catalogado como un guerrillero. Yo creo que él era más bien un luchador, un hombre que puso todo de sí para organizar a la clase trabajadora. Después el resto viene solo, es parte de la historia. Pero estamos convencidos de que su trabajo, toda su obra está siempre en base a todo eso. Él fue campesino, vendía caballos con su papá en toda gran parte de esta provincia y en provincias vecinas. Por eso mi padre tenía muchos conocidos. Él estuvo al lado de su padre desde muy pequeño, fue el hijo mayor y fue hijo de padres separados. Entonces, como al ser hijo mayor, siempre estuvo en compañía de su padre y fue su ladero, su verdadero padre. Entonces, después, cuando pierde a su papá, que falleció, Marcos Páez, él se inclina por el trabajo en las estancias. En esas estancias ve la injusticia y cómo el hombre tiene que trabajar a destajo por 2 centavos. A veces ni siquiera alcanzaba a reponer sus alpargatas, porque no le alcanzaba el jornal. Entonces tenía que sobrevivir con eso, no teniendo la posibilidad de tener algún animal o algo, porque los estancieros no permiten ese tipo de cosas. Entonces pierde uno de sus hijos por un accidente, un caballo lo patea en el estómago, un caballo que teníamos para la escuela, y ahí empieza su verdadero compromiso. Cuando pierde ese hijo, le dice a su compañera que él quiere otra cosa para él, que quiere otro destino, otro rumbo, porque quiere una formación distinta para sus hijos. No quiere que nosotros seamos los esclavos de un sistema que no valía la pena vivir. Entonces busca ir a refugiarse en la gran ciudad, como una ciudad inmensa como Laguna Paiva, donde había muchos habitantes, donde había un ferrocarril que era pujante, que era la capital del ferroviario. Pero mi padre se inclinó por otro trabajo, el del frigorífico. Entonces trabajó en el frigorífico Nelson, donde llega a ser delegado porque él tenía esa facilidad, la de poder llegar a la gente, de poder conversar con la gente, de ver su problemática, sin llegar a solucionar nada porque era un obrero más, pero sí llevar ese conocimiento que él tenía de que cómo debíamos defender nuestros derechos para un mejor salario, un mejor trato con las mínimas herramientas indispensables que debía tener un obrero. Y ahí comienza su trabajo como militante político. Claro, y en el esquema que tomó la causa, esto de las 16 niñeces, a vos te agarra con 14 años. Sí. Vos eras, digamos, de los más grandecitos. El mayor. El mayor, exactamente.
de ese grupo de chicos y chicas. Ujú. Fui el mayor, y bueno, entonces cuando él cumple la función de delegado, empieza a tomar la fábrica, a hacer paros y manifestarse como obrero, pidiendo y cuidando sus derechos. ¿M? Entonces empieza a ser un bicho raro, como pasa en este país, donde el hombre que levanta la voz y se manifiesta, el hombre que va al frente y se preocupa por toda la problemática que tenemos quienes debemos cumplir con la obligación de tener un buen trabajo y tener la posibilidad de hacer estudiar a nuestros hijos, y nos manifestamos y salimos a la calle a levantar los puños y con los dientes apretados pedir lo que nos pertenece. Pasamos a ser un bicho raro. Mi padre fue esa persona donde se lo empezó a perseguir por sus ideales. Cuando él ve que la situación es imposible de soportar y que realmente estaba siendo controlado, perseguido, toma la decisión de irse de su ciudad con toda su familia y empezar a recorrer a gran parte de este país para preservar su vida y la de sus hijos. Claro, pues estaba amenazado también. Sí. Él claro. sabía que estaba siendo perseguido y sabía quién nos perseguía. Claro. Sabía muy bien. Y el último tramo de estos perseguidores, de estos estetas del ocaso, son los que terminaron siendo juzgados, Sí, pero, y acá está la gran novedad de la causa, que además de esa persecución, que en realidad es a quienes defendían las protestas obreras, los que reclamaban por derechos, reclamaban por situaciones de injusticia, pero en esta causa, en Laguna Paiva 2, terminaron siendo ustedes, y el abandono que se generó sobre ustedes, sobre ese colectivo humano de 16 niños y niñas, y están generando un nuevo antecedente nacional. Esto que en algún momento, bueno, debe haber sido complicado para verlo, analizarlo, medirlo, sobre todo porque son chicos, digamos, eran criaturas. Y bueno, pero por suerte se pudo llevar esto a la justicia, pudieron contarlo, y miren el fallo que lograron. ¿Vos cómo lo ves, Monchi? Bueno, para todo el grupo de la familia, yo creo que fue muy, no sé si doloroso, pero sí muy trabajoso empezar a relatar los momentos con lo que habían quedado en el pasado, pero a la vez también siempre estuvieron con nosotros. Que fue como decía Mario, tener una vida con mi viejo laburando, una vida normal, a empezar sin darnos cuenta nosotros, porque creo que mis padres nos protegieron mucho siempre, de no hacernos sentir realmente lo que estaba pasando, porque éramos muy chiquitos, pero empezar a primero salir de casa, estar en un tiempo en un lugar, otro en otro. Nosotros, como éramos chiquitos, lo tomábamos normal, pero ahora de grande uno va viendo que la familia estaba siendo perseguida, y con uno que es grande también toma conciencia de que en esos tiempos ser perseguidos también era muy posible que también llegue a ser hasta desaparecido. Entonces, de grande, analizar todo eso, volver a la infancia y transitar mentalmente por todo lo que pasamos es muy duro, ¿viste? Sí, una cosa, después ya cuando
en el momento de que fueron secuestrados por una patota mis viejos, padres y hermanos, frente a nuestros ojos, ¿viste? Esa parte sí, uno ya la vive en carne propia. Y ¿cómo es? Y después quedar a la deriva, abandonado como si fuéramos perros o animales, ¿viste? Entonces ahí ya lidiar, contábamos con el apoyo de mi hermana, que fue, como digo siempre, una segunda madre. Y bueno, después empezar a ir de un lugar a otro, ¿viste? Y no saber qué va a pasar. Es horrible, es duro porque uno no tiene el padre enfrente, los hermanos todos desparramados, uno por un lado, otro por el otro. Y hoy ya todos siendo hombres y mujeres grandes, recién ahí toma conciencia del valor que tienen los hermanos, porque no teníamos a nadie más después, ¿viste? De los hermanos, de nosotros, después de nosotros mismos no teníamos a nadie más. Pasar por todo eso y llegar a ahora que se reconozca la justicia, todo eso, ¿viste? Para nosotros tiene un valor enorme, no solo para nosotros, sino para tantas otras familias que han pasado por lo mismo y que hoy no encuentran un faro a donde mirar. Yo creo que esta causa es muy importante por eso también, por ellos. Me imagino que sí. No puedo contar a lo mejor los detalles, sí, que pasamos esto, lo otro, para no hacerlo tan largo, ¿viste? Pero estar en casa desconocida, estar en un orfanato, mirar alrededor, no encontrar un hermano, menos un padre, no saber si nunca va a aparecer. Entonces, todos esos momentos por lo que atravesamos, ¿viste? Seguramente a lo mejor y lamentablemente otras personas lo hayan pasado también. Y para ellos que sepan que hay esperanza, hay justicia. Hay justicia y el enorme acto de generosidad y de convicción democrática y de búsqueda de justicia que han tenido a lo largo de tantos años, porque han padecido cosas innombrables. Han vivido situaciones que es muy difícil contarlas y que a veces no hay palabras que las dimensionen y las describan. Son sensaciones, son registros personales tan difíciles de transmitir, pero en ningún caso tuvieron respuestas violentas hacia personas con las que por ahí se cruzaban en Paiva. Y convivían en Paiva, digo, y además eran personajes, en el caso de el señor Riuli, como lo nombra Mario también así, sin adjetivarlo a este represor condenado por delitos de lesa humanidad, que era una voz pública en Paiva, que era una persona reconocible y también amparada por sectores políticos, que bueno, hoy, por este esfuerzo, por esta enorme capacidad que recién nos contaban tanto Ramón Monchi Páez como el Mario, están en una suerte de repliegue. Ahora, el grueso de la gente, de la comunidad paivense, tiene otra mirada sobre estos personajes. Pero no fue fácil. Y no es fácil. Pero aquí, 46 años después, pudieron decir, y siguen diciéndolo, presente, estando acá, estamos charlando, conversando, y vos hablabas recién de una de tus hermanas y de la importancia que tuvo en tu vida y en la vida de todos los Páez.
quédense, que en un ratito vamos a hablar. Tenemos no una, dos invitadas, dos PAEs. Pero eso lo dejamos para después porque todavía tenemos un par de cosas más. Digo, si ustedes se encuentran con chicos, ¿no? Chicos, que hoy están descreídos o están desde algún lugar, qué sé yo, no tienen sueño, no tienen esperanza, que esto... ¿Qué podrían decirles ustedes? ¿Qué podrían comentarles? ¿En qué creen? Mirá que por allí hay convicciones, hay ideales, que capaz que el camino es más largo, pero podemos encontrar. Ustedes encontraron justicia. ¿Qué les parece? Bueno, ¿querés seguir expresándote o querés tomarte un respiro? Sí, mejor. Bien. La experiencia que vivimos nosotros, sabemos y somos conscientes que muchos de hijos de desaparecidos vivieron también situaciones límites. Es más, en este país hubo hijos donde se lo apropió de parte de del ejército y se adueñó de tal manera que le cambió el apellido y su forma de expresión. Entonces, el problema es que hoy nuestra juventud tiene una reacción y ve las cosas de una manera diferente. Digo que ve las cosas de una manera diferente porque no alcanzaron a vivir con la dimensión que vivimos nosotros en la época de la dictadura. No tuvieron esa posibilidad y la historia reciente, a veces tan desvirtuada, tan mal mostrada y contada, donde recién ahora empiezan a salir a darse a conocer hechos aberrantes que pasaron en aquella época, y por suerte podemos manifestarnos como estamos hoy acá, contándole a la gente qué es lo que padecimos, pero más allá del dolor y toda la angustia que vivimos y todo lo que significó estar separados y lograr volver a unir de nuevo una familia, que es gracias a nuestras madres, a las que les debemos un montón, madres, abuelas, abuelas de Plaza de Mayo, grupos como que están dedicados a defender los derechos de los niños y de los no niños y aquellos que están bregando porque los derechos humanos estén presentes en este país, tengamos esa posibilidad hoy de contar lo que vivimos hace 40 y pico de años. Pero más allá de la experiencia, el mensaje que queremos dejar en todo esto, porque somos conscientes de que esto fue un plan sistemático donde hubo copias desde el nazismo hasta el franquismo y se lo adoptó a este país, se lo quiso adaptar a este país, pero no dio resultado. Nosotros estuvimos tal vez mucho tiempo guardando nuestras verdades y queriendo transmitirla a toda una comunidad y a todo este país inmenso. Pero llega un punto donde la justicia llega, donde se nos escucha y donde podemos pronunciarnos siempre con la verdad. Nosotros no ofendemos a nadie, aquí nadie quiere revancha, queremos la justicia, esa justicia que se hizo, se pudo realizar ahora una semana pasada atrás, donde quienes tengan que purgar por los delitos cometidos tengan que hacer y lo cumplan. Ese es el pedido nuestro, siempre fue ese el pedido, y con el debido respeto como cualquier ciudadano. No salimos por más campesinos que somos,
nos salimos a manifestarnos a los ponchazos. Hay una formación, y es gracias a todos los organismos de derechos humanos, a todos nuestros abogados, a toda esa gente que estuvo siempre con nosotros, Expreso Político, gremialistas, gremios completos, apoyándonos en esta epopeya que lleva mucho tiempo. Ya lo vamos a nombrar a cada uno de los integrantes y de las agrupaciones de este colectivo interinstitucional que ha desarrollado una tarea en esta causa, tanto en la Laguna Paiva 1 como en la Laguna Paiva 2, que tienen que ser rescatados porque en muchos casos hay opiniones disímiles entre las instituciones, los gremios, los colectivos culturales que los surcan, que los integran, pero acá el objetivo era lograr lo que estás escuchando. Estos testimonios, este momento de reparación, Monchi, ¿no? O sea, después de toda una cantidad de días, de meses, pensando cómo poner en palabras, cómo contárselo ahí a los jueces, lo que cada uno de ustedes vivió, pero bueno, había... Y eso también se logra gracias como decía Mario, al acompañamiento de toda la gente que tuvimos, que tuvo la paciencia, y después a medida que iba avanzando, personas que no conocíamos, organismos que nos apoyaban, y todo eso te va marcando un acompañamiento ellos en el camino, viste, que el fin de todo esto es la justicia, que haya condena por todos los crímenes que hubo, por las injusticias que hubo, por la impunidad que se manejaban y que parecía que la justicia nunca iba a llegar, y sí, llegó. Quien esté pasando por este momento, que sepa que la justicia llega. Y no, es tantas personas que te acompañan, que te ponen una mano en el hombro, que te escuchan, que te alientan. Todo eso te lleva a esto que uno lo ve como una victoria, ¿no? Pero es gracias a todas las personas que hubo, organismos de derechos humanos, personas particulares, personas que han estado, también fueron víctimas del proceso militar, y te dicen, sí, yo estoy con vos, ¿viste? Eso es muy importante. Te dan la mano y te acompañan en todo este camino. Escucharon a el Monchi y a Marito. Monchi y Marito. Los hermanos Páez no son los únicos que van a hablar esta noche, aquí en Segunda Mirada. Pero de eso se trata. ¿Ven? Hay otra mirada posible. Y 46 años de búsqueda. 46 años de pensar cuándo llegaría este día. Y llegó. Y llegó. Y aquí los tenemos. Para que los escuches, para que nos acompañes y para que sigas en esta edición de Segunda Mirada. Gracias, Mario. Gracias, Monchito. Gracias, y a ustedes. Gracias, y los invito a quedarse por acá cerca, porque también por acá cerca hay gente que ustedes conocen y van a charlar un rato acá con este servidor, a ver qué tienen para contar. Pilo, Muchas gracias. Le pido disculpas. Sí. Quería agradecer primero la buena predisposición de parte suya y de su equipo, pero no quiero dejar pasar por alto el agradecimiento infinito que tenemos gracias a todo este trabajo que hemos logrado. Hay responsables, más allá de los organismos, de todos los que se comprometieron, están nuestros abogados de APDH. Le debemos el corazón, le debemos el respeto y la admiración profunda, porque durante 10 años vienen trabajando junto a nosotros.
Gracias por estar siempre presente a ello, pero también gracias a usted por permitirnos estar aquí. No, por favor. Al Fede, a Juli, a Noé, el abrazo con esta calidez, el abrazo enorme y el reconocimiento por su enorme tarea, Para nosotros. enorme. Así que ahí va el saludo, que seguro nos están viendo del otro lado. Seguimos, esto es Segunda Mirada. Cada día tiene algo para decir. Nosotros elegimos escucharlo. Nos. Radio y streaming. Comunicación para encontrarnos. Otro bloque en Segunda Mirada en este programa, edición especial, edición especial porque, como escuchaste recién, estuvieron con nosotros el Monchi Páez y Marito Páez, dos de las personas que impulsaron durante 46 años un reclamo de memoria, verdad y justicia. Y justamente la justicia de Santa Fe, el Tribunal Oral Federal, entendió que ese reclamo estaba fundado y consideró al abandono de las infancias como delito de lesa humanidad, un antecedente nacional y que va a tener una directa relación con otros expedientes, con otras causas que se están tramitando en otros lugares del país. Y eso es una verdadera alegría que se festejó y mucho el viernes pasado. Y entre otras cosas, miren, yo voy a hacer un primer repaso sobre este, como les decía, el colectivo humano. Ahí estuvo presente, por ejemplo, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue una de las entidades impulsoras iniciales para esta mesa interinstitucional, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Laguna Paiva, el Consejo Municipal de Santa Fe. En el ámbito académico y profesional, la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias, la Universidad Nacional de Rosario, la Escuela de Trabajo Social y su área de Derechos Humanos, digo de la Universidad Nacional de Rosario, otras universidades también, las facultades y secretarías de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata, colegios profesionales también, por ejemplo, el Colegio de Abogacía, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, primera y segunda circunscripción, el Colegio de Psicólogos, el Instituto número 12, Gastón Gori, ahí donde además soy docente, la Escuela de Psicología Social Enrique Pillón Rivier de Santa Fe también está acompañando a esta iniciativa, la Escuela número 423 Reinaldo Cuyen, o también conocida como el Ex Colegio Nacional de Laguna Paiva, en donde se hizo un evento y donde desde la radio pudimos difundir todas las alternativas que tienen que ver tanto con esta causa judicial como con otras iniciativas, pero ya en un ratito vamos a estar hablando con otro de los invitados a este programa. Les decía, gremios y organizaciones sindicales como la Asociación de Prensa de Santa Fe, ATE, ADUL, APUL, SADOP, la Asociación Bancaria, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, ANFESTRAM, AMSAFE,
¿sí? El sindicato docente también estuvo presente allí. Centrales y otros sindicatos como las CTA de los Trabajadores, la Unión Obrera Ladrillera y la UTEP. Otras organizaciones sociales y de derechos humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, que recién Marito decía que a su equipo de juristas, a los abogados y abogadas que participaron, tuvieron un rol muy importante. El Foro contra la Impunidad y por la Justicia, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Colectivo de la Memoria, familiares de desaparecidos por razones políticas, los colectivos y movimientos, atención también, la Mesa del Orgullo, la Asamblea Ni Una Menos, Resistencia Torta, Marcha de los Banquitos, Movimiento Evita, Movimiento Chicos del Pueblo, Hijos y Nietes, la Mesa Promotora Quinta de Funes, los espacios de la memoria, por ejemplo, el espacio de la memoria de la excomisaría Cuarta, y también hay una serie de personas, funcionarios, diputados nacionales, adhirieron a la salutación por el fallo. El diputado Agustín Rossi, Germán Martínez, Karen Tepp, Pablo Farías, los diputados provinciales Alejandra Rodena, Lucila De Ponti, los concejales Violeta Quiroz, Jorge Andrés Fernández, Pedro Medey, Tati Restaño, Facundo Olivera, convencional constituyente, la vicepresidenta del Partido Justicialista, Jacquelina Balangioni, la investigadora Evangelina Benassi y Ángela Urondo Raboy. Ángela es la hija de el querido Paco Urondo, esa persona tan destacada en las letras y en la política santafesina, que también ya vamos a charlar en otra oportunidad de lo que fue denominar Paco Urondo al Centro Cultural Provincial. Y también vaya el agradecimiento, porque sé que les va a llegar a ese medio comunitario que es La Retaguardia, el que transmitió el juicio en forma completa. No solamente los testimonios, sino también había análisis, había opiniones, y así trabajó nuestra querida María Ángeles Guerrero, que fue invitada en nuestro programa la semana pasada, y esa labor informativa tan característica, tan rigurosa, tan profesional y tan sensible, que la pueden leer en el periódico Pausa, en eldiario.ar y en sus propias redes sociales, a María Ángeles Guerrero. Bueno, una primera pasada por ese colectivo institucional, esas personas, instituciones, gremios que acompañaron a toda esta movida de búsqueda de justicia de la familia Páez Medina. Y hablando de la familia Páez Medina, miren, les voy a contar que con nosotros están Mónica Páez y María de Olinda Itatí. 3 nombres. María de Olinda Itatí Páez. Están para charlar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Es un orgullo para nosotros, la verdad, que nos acompañen esta noche acá, viniéndose de Paiva también ustedes, y otra vez para decir presente, como dijeron en la justicia, como dijeron mucho tiempo antes también, y ahora hay un fallo, y salió el fallo. Bueno, ¿qué quieren contar? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Estamos, contentos por el fallo. Sí, la verdad que esperábamos esto, lo deseábamos. Se trabajó muchísimo, tuvimos unos abogados increíbles, la compañía, como vos dijiste ahora,
de todos los organismos, la gente en común también. Sí, muy contentos, muy emocionados. El escuchar el fallo fue un alivio. ¿Se acuerdan? Hace un ratito el Monchi habló de una hermana, ¿sí? Es ella, es Mónica. Soy yo. Y también está la otra hermana, allá está, con 3 nombres, como un servidor. Yo también me llamo con 3 nombres, Juan Raúl Santos, pero se me conoce desde siempre por Pilo y es el único nombre que uso. ¿Vos usás tus 3 nombres? ¿Te dicen? No, vos sos María. María, sí. Entre nosotros nos decimos Gordi. La Gordi chica y la Gordi vieja. Bueno, María, ¿y vos? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo estás pasando estos días? ¿Cómo que hay algún balance? ¿Hay algo? Vivir el juicio fue realmente, como dijo ella, muy emotivo, muy conmovedor, revolviendo muchas cosas. Yo por mi parte, recibiendo la información, porque yo estaba en el vientre de mi madre, no lo viví como ella, no lo sufrí como ellos, y encontrar los relatos de mi hermana, de mis hermanos, de mis primos, las torturas, las violaciones, fue algo que me costó y me cuesta aún procesarlo. Me cuesta encontrar un porqué, me cuesta entender que un ser humano pueda lastimar a otro de esa manera, que pueda dejar a niños abandonados a su suerte, en una situación muy peligrosa. Y a la vez, como dijo ella, como dijeron mis hermanos, tuvimos la maravillosa suerte de encontrarnos con un grupo humano maravilloso, de todos, desde nuestros abogados de APDH a toda la gente que, como dice Monchi, cuando llegamos, las señoras que te abrazan, que por ahí uno no sabe el nombre, no sabe quién es, y ellas te saludan y te besan y te dicen suerte, fuerza, y todo eso a nosotros nos ayudó muchísimo. Como familia nos unimos en una lucha, en una pelea, somos uno. Uno está para resguardarla a ella, porque por ahí le cuesta. Mario también tuvo sus problemas de salud, todos estuvimos ahí para hacer el aguante, y eso es algo que nuestro padre nos marcó siempre mucho. La familia es lo más importante. Este fallo, que lamentablemente él no pudo ver desde acá, pero seguramente lo está viendo y está muy feliz, es algo que Mario tomó, una lucha que había dejado él, y nos involucró a nosotros como familia siempre nos apoyamos. Entonces este fallo para nosotros fue una gran liberación. Para mi madre fue un gran alivio, y saber que sus hijos fueron en este momento reconocidos, que fueron abandonados, más allá de que ellos ya se había juzgado el secuestro de ella, de mi padre y de Mario, que se viera que los niños tienen sus derechos y que ellos no se los valoraron, no se los respetaron, ni siquiera el derecho a la vida, porque ellos podían haber muerto en cualquier momento, porque tenían ruta cerca, porque eran muy pequeños, porque tenían que cuidar a un bebé que todavía tomaba el pecho. Entonces este juicio fue, este fallo en realidad de la justicia es algo que celebramos, y lo celebramos en realidad. Nos juntamos, nos reímos, nos compartimos, nos abrazamos, lloramos, reímos, y eso generó todo esto. Mucha gente que hemos conocido y que nos ha hecho sentir parte de su familia, así como nuestros abogados Fede, Ani, Juli y Noé también son parte de nuestra familia, al igual que Norma de APDH, y al igual que mucha gente que uno no conoce sus nombres, pero conoce sus caras, sus abrazos, sus besos, y eso es algo que estaremos por siempre agradecidos. Sí, claro, y bien vale recordarlos, ¿eh? Estamos hablando de Noelia Zarza, que estuvo en la emisión anterior de Segunda Mirada,
de Julia Giordano y también de Federico Pagliero, que son los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la APDH Rosario, pero que estuvieron, bueno, el Fede ya es casi paivense, ya a esta altura ya es paivense. Ya es más país que Pagliero, me parece. Bueno, así que bien, entonces, Mónica, esto de haberle puesto palabras a una situación como la que vivieron, poder testimoniarlo en la justicia y esta vez sí sentirse escuchados y esta vez sí encontrar oídos en instituciones como la justicia que tenían o dilaciones o no tomaban el caso y ahora sí, ¿no? Que debe ser una sensación interesante y bueno, para contar, ¿no? Veníamos del primer juicio, que la verdad no fueron pocos años de condena, y por eso estábamos medio, no con miedo, porque en realidad la justicia tarde o temprano llega, si no es esta, es la divina. Pero sí, ya te digo, los abogados se esforzaron terriblemente, yo por lo menos, escuchaba a los abogados de los imputados y decías, porque por ejemplo el abogado de uno dijo, no estaban solos, no quedaron solos, porque en realidad ella fue a la comisaría a hacer la denuncia, entonces tenía el policía que la estaba protegiendo. Y quedó en la casa de la vecina. ¿Cuánto me protegió el policía cuando me dijo, mira, yo que vos no busco más porque los que se lo llevan no aparecen? Y vamos a reiterar la edad que tenías vos en 1980. Yo tenía 12 años para 13. Yo quería que lo diga ella. Recién Marito contó que tenía 14. Ella tenía 12 y quedó a cargo de todos sus hermanos. Todos. Donde había bebés. Sí. Y bueno, digo, para que veamos la dimensión de la experiencia existencial que vivieron y de la que pudieron no solamente salir, sino exigir justicia. Y acá estamos con Mónica. Sí, acá. Disfrutando ahora. Tratando de largar la mochila, ¿no? De pensar lo feliz que debe estar mi padre. Catalino, carajo. Él no tuvo esa suerte. Pero bueno, nosotros lo logramos, gracias a Dios. Miren, si hay algo que desde este espacio periodístico como Segunda Mirada, es que lo que rescatamos es que lo que están viendo, lo que Moni está contando y compartiendo con nosotros, tiene muy pocas entrevistas dadas. Y acá estamos charlando. Ellas consideraron que era el momento. Sí. Y está muy bien. Y María de Olinda y Tati también. Y imagínense para nosotros, lo mismo que recién Monchito, que tampoco no es de presencias mediáticas y hay que hablar, hay que hablar, hay que poder hablar, y a veces no se puede y a veces sí. Todo depende el contexto, las ganas, pero sobre todo la situación. Y ahora
que bueno, después del viernes que vivieron ahí en sede del Tribunal Oral Federal, hay cosas para contar y para seguir peleando, ¿no? Sí, por supuesto. La lucha no se termina, es decir, perdón, eso es algo que aprendí ahora, es decir, viendo a tanta gente que hace años que lucha y lucha incansablemente, ¿no? Yo quería reconocer a mi hermana que, más allá de que, como ella dice, ella tenía 12 años y había un bebé, ella tenía que trabajar haciendo ladrillos, que si alguien conoce cómo se hace eso, maneja maquinarias muy pesadas, con barro, que también es muy pesado. Ella era una criatura muy chiquita, físicamente, delgadita, al igual que Monchi. Él tenía 10 años y la ayudaba para poder darle de comer a sus hermanos. Es decir, el abandono de personas no es solamente que los dejaron tirados ahí, sino las situaciones que ellos tuvieron que atravesar para sobrevivir, porque ellos quedaron totalmente abandonados. Mónica fue a la comisaría, le dijeron que perdiera las esperanzas de encontrar a mi padre. Con 12 años tuvo que tragar saliva y decir, bueno, yo voy a sacar a mis hermanos adelante. Y caminó como colectivos, buscó ayuda, no la encontró. Terminaron en un hogar, separándolos, que eso era algo que ella no quería, bajo ninguna circunstancia, pero los separaron. Tuvieron la dicha de que mi madre los encontró y volvieron a juntarse. Pero durante todos esos meses ella pasó esta angustia, que es la que ahora revive, que es la de que pensó que jamás iba a volver a ver a sus hermanos. Yo me tomo el trabajo de hablar con ella por ella, porque a ella le cuesta mucho. A mí me cuesta contar su historia, a ella le cuesta muchísimo más. Entonces, eso es algo que nosotros valoramos muchísimo, por eso Monchi dice, ella es nuestra segunda madre. Todavía hasta ahora es nuestra segunda madre. Tenemos una madre a la que amamos y a la que no está acá porque no había lugar para que viniera, si no estaría acá. Juana Tomasa Medina. Sí. Juana Tomasa Medina. Está seguramente en casa escuchándonos y orgulloso de sus hijos, ¿no? Orgulloso de su lucha y siempre ahí apoyándonos. Como siempre nosotros valoramos, es la familia. Somos una familia grande y somos una familia que siempre va a la par, de la mano, a donde sea. Pero imagínate esto que yo decía, que por ahí hay palabras que no logran transmitir la experiencia vivida, pero un hermano bebé en una ladrillera y sobrevivir y pensar qué comer y pensar, hacerlo dormir. Hacerlo. Ese era el problema. Ahí está. Porque tomaba galleta, no usaba chupete, no tomaba mamadera, comía sí, pero lo hacía dormir con mi dedo en la boca. Sí, lo sabe. Sí, con el dedo en la boca. Ahí está. Y así, y esa resiliencia, ese reinventarse todos los días, y en algún momento esto se iba a saber. Por ahí, allá, te imaginas con 12 años, pero 46 años después, estas cámaras, anda a saber dónde nos están viendo. Ya excede Santa Fe, ya excede el país. Y eso es lo importante, que nunca bajaron los brazos. No. Nunca. Eso fue lo que primero nos enseñó mi padre. Hasta el último momento. Unidos y con fuerza. Y claro que sí, Y ahora, ustedes, por ejemplo, porque ahora entiendo yo, hay que hablar con los adolescentes, sobre todo, digo, con los grandes también, pero
con los adolescentes, sobre todo porque es el futuro, y yo creo que el ejemplo de ustedes como familia es tan luminoso, sobre todo en estos tiempos tan oscuros, o que muchos quieren hacernos creer que ese es el camino. Cuando ustedes buscaron con mucha insistencia, con muchas ganas, con mucha garra, y encontraron instituciones, gremios, organismos, otras familias, y acá están, y ahora, bueno, pudiéndolo multiplicar ese ejemplo, me parece re valioso, y es muy válido para muchísimos chicos. Yo, como papá de adolescentes, el ejemplo de la familia Páez Medina es algo que ustedes han dado un ejemplo en un momento clave. Ya lo vamos a hablar también con nuestro próximo invitado, con Marcelo Villar, porque acá también, además de estos personeros militares, hay una persona de la justicia, sí, que también, estamos hablando de Víctor Hermes Brusa, que también fue condenado. Y eso es un gesto valiosísimo también. Y lo lograron ustedes junto a un colectivo institucional importante, ¿no? ¿Ustedes lo llegan a ver a eso? Todavía no. Sí, pero es para tanta gente. Es como que uno no toma dimensión de la cantidad de gente que, a lo mejor sin ser del colectivo, gente de la calle que llegaba al tribunal afuera cuando estábamos recibiendo la sentencia. Y la verdad se te ponía la piel de gallina cuando salía y veías tanta gente que vos decís, conocíamos a 2 o 3, y lo demás vos decías, pero el apoyo que tenemos, la gente que se está dando cuenta o que se dio cuenta tarde, o que esto no lo vio. Por ejemplo, Paiva nadie nos creía en realidad, porque el señor Riuli era un señor, porque tenía contactos, porque llegó a ser comisario, porque, bueno, nosotros éramos los terroristas, mi padre, pero por ende también nosotros, no perseguían a uno solo. Pero sí, el apoyo que tuvimos, increíble. Por eso estamos muy agradecidos, tanto con los organismos como la gente común que nos fue a apoyar y que nos sigue apoyando hasta ahora. María. Yo creo que uno, yo como por ahí no tomo dimensión de las condenas, ¿no? Uno por ahí dice no es suficiente, pero porque nada es suficiente, es decir, pero tener esta condena que realmente sobrepasó nuestras expectativas, porque teníamos uno de los jueces allí y teníamos esa sombra, pero cuando llegó la sentencia y escuchamos, es decir, fue un solo grito, solo de Rams, de Villega, fue realmente un encuentro en familia y fue ese abrazo, viste, de como que nos ayuda a sanar también, ¿entendés? Como familia, a unirnos más. Nosotros también con el juicio volvimos a tener más contactos con esos familiares que hacía muchísimos años que no veíamos, porque ellos se fueron lejos o porque tampoco no teníamos mucho contacto. Escuchar, es decir, para mí fue algo nuevo porque yo fui averiguando todo esto de ahora, porque yo no sabía nada de esto, ¿entendés? No sabía quién era Hermes Brusa, me enteré de que Riuli había secuestrado a mis padres. Yo ya teniendo 13, 14 años y viviendo en Laguna Paiva, no sabía yo quién era
no sabía que esa persona era la que había golpeado a mi madre, que le había pateado el rostro, ¿entendés? Y salir de saber esa historia, volver a salir a la calle, cruzarte con esa persona y sentir esa impotencia de decir, quiero ir y pegarle una trompada porque le pegó a mi mamá. Entonces, ahora esta sentencia nos ayuda a eso, a tener más tranquilidad, a sanar. En realidad la tranquilidad la tendríamos si esa persona estuviese en una cárcel común y listo, ¿entendés? Pero no, él está en su casa con todas las comodidades. Y eso tampoco nos deja tranquilos, porque él sigue en nuestro lugar, en nuestra ciudad. Y no la vamos a poder decir nuestra ciudad porque, es decir, él está ahí, su sombra está ahí. Es más, cuando se descompuso la otra vez, que no sé qué le había pasado, nosotros estábamos en el dispensario en Sanco y él lo traían por la puerta de atrás. Es decir, es mucho el contacto que podemos llegar a tener con esa persona, que nos lastimaría mucho, ¿entendés? Sobre todo a mi mamá, a mis hermanos, que lo vivieron, que lo sufren, sabiendo que él todavía está ahí. Si bien la condena es algo que nos deja muy satisfechos, creemos que el lugar para un genocida, para un torturador, para un asesino, es la cárcel. Es decir, cualquier persona que golpee, asesine, tiene que cumplir su condena donde debe ser, en la cárcel. Porque cuando él abandonó a esos niños a su suerte, no le importó. No le importó si iban a vivir, no le importó si los iba a pasar un camión por encima, porque ahí había muchísimos camiones, autos que trabajaban en ese lugar. Entonces, ¿por qué esa persona tiene que tener tantos privilegios cuando ni siquiera le interesó la vida de estas criaturas? Exactamente, sí. El equipo de abogados de la APDH está trabajando justamente en ese reclamo y en ese pedido para que haya un chequeo médico, sí. Claro, una evaluación médica sobre las 4 personas condenadas, y en caso de que haya una respuesta física, más allá de la edad que tienen, puedan cumplirlo en cárcel común. Esa es la idea y eso sigue siendo uno de los objetivos también, digamos. Vale recordarlo, sí, por ahí lo podemos pasar por placa, y lo vamos recordando juntos. Uno de los condenados, Antonio Parvelotti, ex subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe. La pena dictada por el Tribunal Oral Federal, 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. Era el único de los imputados que no tenía condenas previas por delitos de lesa humanidad. Después, a quien nombraba recién María Eduardo Enrique Riuli, también autor de abandono de infancias, un delito de lesa humanidad. 18 años de prisión, es una pena unificada. La pena por este juicio fue de 15 años, más la condena previa del año 2021, la de Laguna Paiva 1, son 18 años de prisión en total. En el caso de Víctor Hermes Brusa, hay una pena unificada total de 25 años de prisión. Brusa fue exsecretario del Juzgado Federal de Santa Fe y posteriormente juez federal. Otro caso que vamos a volver en algún momento. Me tocó ser testigo de concepto cuando se inició el proceso de remoción y fuimos a declarar a los tribunales porteños en todo un largo proceso que, bueno, terminó primero en su remoción de su condición de juez y después pudieron avanzar los hechos gravísimos de los que había participado, entre ellos el caso de Laguna Paiva 1, 2 y otros más. Pero hoy tiene 25 años por delante de prisión. Esperemos que
en cárcel común. Y vamos a la prisión perpetua unificada en el caso de Oscar Alberto Cayetano Valdés, ex policía y además abogado. En este juicio le cupo la pena de 9 años de prisión, pero en la unificación con la anterior causa hace una prisión perpetua por tener antecedentes previos. Claro. Así que eran quienes nos faltaban nombrar y de paso mirarlos en los juicios. Ahí lo tenemos, ahí tenemos la placa de Alberto Cayetano Valdés y ahora lo vamos a ver. Ahí está. Esta persona, un ex policía y además abogado, que también cometió abandono de infancias, delito de lesa humanidad que se emerge como uno de los datos más importantes de todo este reclamo de los Páez Medina. Así que ustedes están, bueno, de alguna manera haciendo un balance, despacio, tranquilas, y bueno, por ahí se acordaron de Catalino y de la generosidad de toda su vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eso es lo que tenía mi padre. Es, como decía él, ves a alguien, te golpea la puerta y lo ves con frío, te sacás lo que tenés y se lo das. O no necesitabas ir a pedirle algo de comer, porque él mismo te llevaba, o se encontraba chicos en la calle, bueno, los compañeros de él por algo fue sindicalista, siempre buscando lo bien para ellos. En el frigorífico Nelson, por ejemplo, que no le daban, primero que le pagaban al tardío, después que no tenían los instrumentos para trabajar, o la ropa, o las botas. Siempre fue muy generoso. ¿Algo más que quieran sumar? ¿Algo que quieran contar? ¿Algo que quieran decir? Imagínense, las están viendo en todos lados. En Paiva, seguro. Pero también en todo lugar a donde llegue la red. Uh-huh. Así que, si quieren contar algo, un dato. Yo agradecer, bueno, primero a vos, a todos los que nos han apoyado durante estos años, que fueron muchos. Dar un mensaje a los chicos que no se olviden de la historia, que siempre pregunten, que siempre tengan inquietudes y que se saquen las dudas, que no avalen las injusticias, que amen a su familia, que respeten a sus padres y que, como hago yo todas las noches, darle un beso a su madre antes de dormir. ¿Moni? Yo no sé si puedo seguir hablando. Bueno. También me uno a lo que dice María, sí. Sobre todo lo que falta ahora, ¿no? El respeto de la juventud para con sus padres o para con sus mayores, que sean más conscientes, más llevaderos, tener un poco más de empatía. Y de buscar justicia si le hace falta, o sea, de unirse a la gente, sobre todo de contar. Siempre hay alguien que te va a escuchar. Y ese alguien te va a tender una mano y te va a decir, sí, ¿por qué no vas allá? Contalo. Hacelo visible. Así llega. Y yo les quiero... Y siempre vas a encontrar a alguien, porque nosotros creíamos que estábamos solos, y el primer día que llegamos a tribunales nos encontramos con abrazos, con gente que nos abrazaba y nos decía, estamos acá, venimos a apoyarlo. Realmente siempre vas a encontrar a alguien que te dé una mano y que te abrace y que te diga, estamos con vos, te cuidamos la espalda. Yo les quiero agradecer a las dos
Mónica María de Olinda Itatí Páez, por la presencia, por haberse venido, por contar todo lo que contaron, por compartir todo lo que compartieron. Esta casa, el estudio de Nos, siempre abierta, y de nuevo, muchísimas gracias. Inclusive, yo te veo, Moni, y yo también tengo una hermadre que se llama Mónica. Y también. Y tengo, digamos, otra hermana, también más grande, que es otra hermadre que se llama Liliana. Así que los entiendo a los muchachos y les agradezco a las dos por venir y por todo lo que contaron. Esto de que no se sientan solos en un reclamo de justicia, lo que acaban de decir las dos, yo creo que es un gran aporte. Gracias de nuevo. Gracias a vos por invitarnos, por escucharnos, por hacer más visible todo y que la gente se entere y sepa que hay un represor en Laguna Paiva. Esto es Segunda Mirada, ¿sí? Que todavía nos queda un poco más. Estamos haciendo Segunda Mirada aquí en la señal de Nos Televisión. Acordate, podés buscarnos en el buscador de YouTube, Nos Media OK, Nos Media OK, o lo mismo podés hacer en el buscador de Instagram, Nos Media OK, Segunda Mirada. Y ahí vamos a aparecer nosotros, sea el programa que esté por salir, o sea el programa anterior, de paso para ir viendo a ver en qué anda esta gente. Bueno, estamos acá con otra entrevista más. Y está relacionado con Laguna Paiva, y está relacionado también con todo lo que contaban los hermanos Páez. Este colectivo institucional que los acompañó, que les dio un abrazo, que los escuchó y que está formado por un montón de instituciones, entre ellas los familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, y de ahí uno de sus referentes, Marcelo Villar Ramos. Y lo tenemos acá con nosotros. ¿Y por qué digo lo de Laguna Paiva? Porque el Marcelo Villar, a quien conozco hace varias décadas, estuvo en la 98.7, que es la FM de la escuela Reinaldo Cuyen. Y ahí estuvimos hablando junto a otra dirigente, integrante de organismos de derechos humanos, con Milagros Almirón. Estuvimos hablando, por un lado, de las tareas que están llevando adelante un grupo de organismos de derechos humanos en Campo San Pedro. Aprovecho la oportunidad para mandarle un abrazo enorme y gigante a Hugo Kaufman y a Julia Gaitán, que siempre están presentes y participando en cada una de las actividades que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia.
Pero les contaba, porque ahí podemos ver en la pantalla, usted lo que está viendo es la puerta de la FM 98.7 en la Reinaldo Cullen. Ahí estamos con los chicos de quinto primera, de quinto tercera. Ahí lo vemos al profe de filosofía Gonzalo Quintana. La vemos a la directora de la escuela, Gisela Aresi. Y ahí están los pañuelos blancos, porque detrás hay una placa donde está el nombre de Enrique Covacho, Oscar Covacho, Carlos Capella y Roberto Suárez, estudiantes del Colegio Nacional, detenidos, desaparecidos, y es una presencia constante la que tienen Enrique Covacho, Oscar Covacho, Roberto Suárez y Carlos Capella, y también las autoridades de la escuela que impulsan la memoria activa, la memoria participativa, y en este caso poder charlar tanto con Marcelo como con Milagros, como vemos en la foto, que nos han contado todo lo que están haciendo en el Campo San Pedro. Y hoy que lo tenemos acá a Marcelo Villar, ahí estamos viendo, ese es el momento que la escuela se abarrotó, se llenó, no solamente de los chicos y estudiantes del Colegio Nacional, sino también de muchas otras escuelas de la ciudad de Laguna Paiva. El patio central estaba cubierto. Y ahí estuvo la mesa interinstitucional, esta que les contaba recién, explicando de qué se trata este juicio, que, bueno, ya escuchamos a los hermanos Páez, pero a quien me interesa su reflexión sobre esta causa, sobre lo que acaba de escuchar de los Páez, que nos han contado esta historia tan valiente, con tanta garra, y bueno, Marcelo, ¿qué nos podés contar? ¿Qué nos podés decir después de toda esta experiencia? Es difícil hablar, la verdad que uno también de alguna manera es víctima del terrorismo de Estado, tal vez no en el propio cuerpo, aunque sí, también. Uno a lo mejor por ahí no lo quiere reconocer o no lo cuenta, pero bueno, en el cuerpo de mi hermana desaparecida. Y uno no termina de emocionarse cuando escucha los testimonios de aquellas personas que sufrieron como consecuencia del terrorismo de Estado en nuestro país, ¿no? Y más en este caso, digamos, que hay que tener en cuenta las edades que tenían al momento de los hechos y cómo lo han superado y lo tratan de llevar adelante, pero cómo se nota además que en el fondo de esa trama de sus vidas, esos hechos los marcaron profundamente. Siempre uno, bueno, vos que sos docente, eso hablo guitarreando, pero lo importante que es la educación en las edades tempranas, ¿no? En los niños. Eso es lo que va a definir las personas adultas que van a ser, ¿no? Y lo importante que es entonces en esa situación el cuidado del cual fueron privados estos 16 niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y hoy podemos ver, a partir de la manera hermosa que lo superan y le pueden poner palabras a lo que pasaron, que fueron infancias rotas por el terrorismo de Estado, rotas por un plan sistemático, que no tenemos que olvidarnos que persiguió un objetivo, que no era el de la represión en sí, sino que la represión fue un medio para transformar nuestro país desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Porque los militares fueron un instrumento, pero quienes estaban interesados en esos cambios era el poder económico, era la élite económica de nuestro país que sigue intacta,
y hoy tal vez por otros medios, pero sigue con las mismas políticas y las mismas prácticas, ¿no? Vos hablabas al principio de la represión todos los miércoles a nuestros jubilados y jubiladas. Bueno, hace poquitos días cuando fue el tratamiento de la ley de extranjerización de tierras, como quedó en el concepto, aunque el nombre era otro y trataba de esconder lo que en realidad se pensaba votar, también aflora la criminalidad de una élite económica que no tiene prurito en llevar adelante una represión salvaje contra el pueblo argentino para defender sus privilegios y sus negocios. Y acá, y te vuelvo a traer a la causa Laguna Paiva 2, así como hablas de la corporación económica, vos siempre ponés especial atención en uno de los condenados, porque pertenece a otra corporación, si se puede decir así, sí. Y me parece valioso que lo vuelvas a marcar. Sí, yo comentaba justamente el día de la sentencia, el viernes, que 17 años atrás, en el 2009, comienza el primer juicio por delitos de lesa humanidad en nuestra ciudad, en ese Tribunal Oral Federal, que está en San Jerónimo y Primera Junta, y la causa quedó en el recuerdo como la causa Brusa, porque era uno de los imputados, ¿no? Y en ese momento, por primera vez en el país, se iba a juzgar por delitos de lesa humanidad a un miembro del Poder Judicial, como vos has contado, ¿no? Y una persona, bueno, que era secretario en el momento de los hechos, pero que después llegó a juez, como vos contaste, y que fue apartado de su cargo no por los delitos que cometió durante la dictadura, sino por haber atropellado a un nadador acá en las aguas de nuestra laguna Setúbal, ¿no? Miguel Pedernera. Miguel Pedernera. Sí. Esas cosas que uno por ahí no entiende, pero como pobre Miguel, que hoy a veces participa del foro, por su causa logramos la destitución y bueno, después más adelante el juicio por los delitos de lesa humanidad en los cuales él había sido parte. Y bueno, 17 años después, en otra causa que también es pionera en el país, por esto de juzgar el abandono de las infancias como delito de lesa humanidad, nos encuentra con Víctor Hermes Brusa entre los imputados, ¿no? Sí, entonces claro. Uno dice, no es casualidad, evidentemente Víctor Hermes Brusa fue un engranaje, parte de ese terrorismo de Estado que produjo un genocidio en nuestro país y de las cuales esas 16 niños, niñas y adolescentes que tuvieron su juicio ahora con Laguna Paiva 2 fueron víctimas, ¿no? Así que sí, eso es. Y es, claro, es un tema porque justamente hay una serie de complicidades que, bueno, desde el aparato punitivo represivo de la última dictadura militar, contó con la justicia como uno de los lugares en donde, la impunidad por allí, o no fueron juzgados muchos de los actores y también muchos de ellos en la ciudad, en la provincia y en el país, o murieron impunes o directamente no se les abrió causa. Por eso también esta causa de Laguna Paiva 2 termina siendo un hecho luminoso, ¿no? Sí. Bueno, comentaban acá también María, Mónica, Mario y Ramón, en algún momento que nosotros decimos Laguna Paiva 2 porque hubo una Laguna Paiva 1 que en realidad fue la causa Chartier. Exacto. Donde nos habíamos quedado con sabor a poco, ¿no?
porque el fallo había sido con condenas muy leves, de acuerdo a los delitos que habían cometido. Y bueno, y esta oportunidad fue la oportunidad de reparar ese fallo anterior en la causa Laguna Paiva 1. Y bueno, lo importante entonces que fue, y que por eso también un poco tuvo que ver que nos propusimos desde el foro ampliar para afuera toda esa cantidad de instituciones que vos leíste, que se solidarizaron con este juicio, con esta causa, y que permitieron construir una necesidad de justicia para que ese tribunal finalmente diera la sentencia que dio, ¿no? Así que yo creo que eso fue un logro también, especialmente en este juicio, de esa construcción colectiva que pudimos hacer, no solo en nuestra ciudad, sino, como vos leías, de otros lugares, de la Universidad de Rosario o de otros lugares del país. Ángela Urondo, la hija de nuestro querido Francisco Paco Urondo, que también vino a Santa Fe y se hizo una charla en el espacio de memoria ex comisaría Cuarta. Contamos con su presencia, con su palabra, donde también estuvieron María y no me acuerdo quién más. Así que bueno, es una construcción muy interesante que se dio con este juicio, por la cantidad de voluntades que se sumaron. Como vos nombrabas también, el defensor de niñas, niños y adolescentes de la provincia, ¿no? La Secretaría de Derechos Humanos. Así que la verdad que fue una experiencia que lo retransmitiera a la retaguardia. Eso. Los otros días me llamaba una compañera, que ella es también militante de Derechos Humanos de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte de la provincia de Buenos Aires, que había escuchado, que había visto, me cargaba porque yo había dicho también esto de que habíamos sido pioneros en juzgar a un integrante del Poder Judicial y ahora de juzgar el abandono de niñas, niños y adolescentes como un delito de lesa humanidad. Entonces me cargaba, decía que medio chauvinista había sido mi discurso. Pero bueno, quiero decir que lo pudieron ver de muchos lados. En muchos lugares. Además, la retaguardia lleva adelante un trabajo fenomenal. Sí, fenomenal, exacto. Porque están en diferentes juicios, en diferentes fueros nacionales. Y bueno, y acá la tenemos a nuestra María Ángeles Guerrero para destacar también. Sí. Con su pluma y su aporte. Se gestó un equipo de comunicación también a la par de todo esto que estábamos nombrando, que llevaron adelante una tarea muy grande, ¿no? Constantemente sacando publicaciones, reel, entrevistas. La verdad que sí fue un trabajo el importante. Colectivo también. El colectivo que además en cada una de las audiencias hubo alguien presente tomando nota, apuntes sobre los testimonios para plasmarlos después en alguna publicación. Y las fotos de Setur. Las fotos del José Setur. Sí, señor. Nuestro fotógrafo. Así que sí, la verdad que se han movido muchas voluntades para poder llegar a este viernes, que como también decía María y Mónica, ¿no? Uno siempre se queda con sabor a poco. Logramos unas condenas, creo que dentro de lo esperable, no las que pidió la querella, pero dentro de lo que uno pensaba que en realidad fueron buenas condenas. Pero bueno, después el tema que hay que seguir luchando es de qué manera cumplen esas condenas, ¿no? Decía María que el único lugar para un genocida es la cárcel, y es lo que nosotros siempre decimos, salvo que hubiese problemas de salud humanitarios, porque nosotros somos humanos, no como ellos.
cuando a esas circunstancias las entendemos y entendemos que tengan prisión domiciliaria. Pero el asunto es que acá se les da con mucha facilidad, sin hacer una investigación real si están o no en condiciones de estar en una cárcel. Que también tenemos que decir, cuando nosotros hablamos de cárcel, los genocidas no están detenidos en las mismas condiciones que están los presos comunes, por decirlo de alguna manera, los presos sociales, ¿no? Están en lugares VIP. Así es. En Campo de Mayo viven en chalet. Sí, En la unidad de Seiza están en condiciones carcelarias que ningún otro preso tiene en el país. Monitoreados su salud con una ambulancia a su disposición por si les pasa algo, cosas que ningún otro preso tiene, ¿no? No es que uno quiere que estén mal, ¿no? Pero te quiero decir que... Que estén en las generales de la ley, claro, dentro de la cárcel. No es que ellos estén mal presos de esa forma. Los que están mal presos son los que sufren, ¿no? Nuestra Constitución misma dice que la cárcel no es para castigo, no debe ser para castigo, ¿no? Y ni maltrato. Pero bueno, entonces uno, más ellos con Riguli, que viven en la misma ciudad que ellos, en Laguna Paiva, tiene un plus, porque además es una ciudad al lado de Santa Fe chica, donde los encuentros son mucho más posibles que se den, y bueno, me imagino lo que les remueve a cada uno de ellos, con todo lo que han vivido, esta persona, ¿no? Imagínate. Esta amiga que te contaba, que me cargaba, ella es psicóloga, y es perito de parte. En la gestión pasada, en el gobierno anterior, lo hizo como parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, pero si no lo hace como perito de parte de la querella. Y justamente ella, sus tareas es esa evaluación, ¿no? Aquellos que dicen que no están en condiciones de afrontar un juicio, porque nos ha pasado también, que no necesariamente porque hayan muerto, pero sino porque decían que no estaban en condiciones físicas y psíquicas de afrontar un juicio. Ella es la que evalúa desde nuestro lado esa situación, ¿no? Y la verdad que en general son mentiras, ¿no? Son simulaciones las que llevan adelante estas personas para evitar la cárcel efectiva. Entre otros, ella tuvo que entrevistar a Echecolás. No, mira. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Ella dice que es el que más le impactó por lo perverso que traslucía su personalidad, ¿no? Marcelo, si tuvieses que, por ejemplo, una escena en donde estás frente a alumnos y alumnas y alumnes de quinto año de una de nuestras escuelas de la provincia, y tenés que tirarle una reflexión sobre Causa Laguna Paiva 2. ¿Por qué ese ejemplar? ¿Qué es lo que se puede aprender de ahí? ¿Qué les comentarías a los chicos? Bueno, de alguna manera algunas cosas surgieron en la charla, ¿no? Esta cuestión de que por primera vez se juzga el delito de abandono de niños, niñas y adolescentes como crímenes de lesa humanidad, como parte de un plan sistemático del terrorismo de Estado. Y yo agregaría también una cosa que creo que no está explicitada y nunca se expresó, pero que está en la trama subyacente de esto, es que, como contaba Mario, son una familia de campesinos y de obreros, que yo creo que también eso tiene que ver con este abandono, ¿no? En la mirada de esos represores, eran una familia
de escasos recursos, una familia de trabajadores, una familia campesina, a la cual era mucho más fácil abandonar, ¿no? Hay una cuestión de clase. Una cuestión de clase que está ahí, subyacente a toda esta situación. Hay un un subtexto clasista, claro. Y bueno, y que esto sirve para conocer otras dimensiones de lo que fue el terrorismo de Estado, que tiene que ver con el trato hacia las niñeces, y el valor de la memoria, de que seguimos en esta lucha, porque la memoria es la que nos permite que estos hechos no vuelvan a suceder y que nos permiten entender este presente, porque como te decía hoy al principio, hemos logrado, bueno, este año estamos cursando el año del 50 aniversario del golpe, ¿no? Y uno se ve obligado a veces en las distintas entrevistas o veces que habla de tratar de hacer alguna mirada retrospectiva de lo que fueron estos 50 años, y yo creo que desde aquella soledad relativa, pero soledad al fin, en la que comenzamos los familiares a marchar, al día de hoy, lo que son los 24 de marzo, la multitud que se moviliza cada 24, cada vez en un número mayor, es un logro muy grande, y hemos conseguido que la sociedad visualice lo que fue la represión, lo que fue el terrorismo de Estado. Pero yo digo, y como deuda nos quedó que no pudimos que la sociedad visualice de la misma forma, como decía hoy, a los responsables últimos, que fue la élite económica, el poder económico concentrado, ¿no? No hay ningún empresario preso por crímenes de lesa humanidad. Yo digo, Videla se murió en el baño de su prisión, aunque fuera un chalet en Campo de Mayo, y Martínez de Oz se murió en su departamento del edificio Cábana. Si hay un edificio emblemático de la oligarquía argentina, y esa es la diferencia, ¿no? En el único juicio yo creo que se condenó a parte del empresariado, creo que fue en la causa de Ford, donde fue secuestrada la comisión interna entera, pero en la cámara revisora fueron absueltos. Sí. Y Blaquier se murió. Y Blaquier se murió impune. Se murió impune. Claro. Por nada de lo que hizo con el ingenio. Sí. Así que, y de esto, de estos temas, la verdad hemos tenido un desarrollo a partir de Laguna Paiva 2. Y a quien escuchaste recién es a Marcelo Villar. Él es integrante del colectivo del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Hace décadas que está en toda movida que tenga que ver con memoria, verdad y justicia. Y ahí lo tenemos, y a él le agradecemos que se haya arrimado esta noche acá y que haya participado de este nuevo abrazo a los Páez Medina. Bueno, gracias a vos, Pilo, por la invitación. Nos conocemos desde hace mucho. Y quería agregar una cosita nomás. Sí. Que vos le preguntabas un poco a la familia Páez, que se sentía después del juicio y de la sentencia, ¿no? Y yo, como parte del movimiento de derechos humanos, con una hermana desaparecida, he atravesado un montón de juicios, desde la causa Brusa que comentábamos hoy, que fue la primera en nuestra ciudad, y siempre uno vivió ese momento de la sentencia de una manera muy especial, porque de alguna manera, en algún punto, era reparador, aunque no hay vuelta atrás con los hechos que uno vivió, los va a llevar de por vida. Cuando me tocó
Por eso lo relaciono con eso, ¿no? Porque es el juicio de ellos que los tiene como víctimas, ¿no? Cuando me tocó escuchar la sentencia en un juicio por el secuestro y la desaparición de mi hermana, fue un plus. Yo ya había participado de muchos otros juicios y uno los había vivido de la misma forma, pero cuando leen la condena, y al menos a un grupo, seguramente no son todos, los condenan por lo que pasó con mi hermana, yo en lo íntimo pude, además de que me largué a llorar para variar, viste que yo te dije, Mónica, que también era llorón, que de alguna manera cumplí con mi promesa. La promesa que le había hecho de que no iba a abandonar la lucha hasta que los responsables pagaran como debían pagar. Gracias, Marce. Gracias a vos. Gracias. Bueno, gente, esto es Segunda Mirada. Te esperamos por YouTube, te esperamos por Instagram, todos los martes a las 9 de la noche. Ya sabes, ahí vamos a estar nosotros. Si venís a Segunda Mirada, acordate, Nos Media OK, en los buscadores, los de YouTube, de Instagram, Nos Media OK. Y ahí te suscribís, es gratis, así que te sumás y hay más programación y ya te vamos a contar también la variante por radio que hacemos. Y a este programa, el de hoy, como el anterior, también estuvieron en los controles Trinidad Sauco y Eros Sauco, también acá acompañándonos y resolviendo toda una serie de cuestiones que, bueno, tienen que ver con lo técnico y con estos nuevos medios y demás en los que estamos y vamos a seguir. Y vamos a, imagínense lo que aprendimos hoy. Estar y seguir. Estar y contar. Estar para cambiar. Así que acá los esperamos el martes que viene, 9 de la noche. Y después las redes, los reels y demás nos van a encontrar. Así que si te gustó, dale like. Y si no, vení la semana que viene. En una de esas te gusta el de la semana que viene. Creo que hoy fue una edición especial, valiosísima y también como el tema escrito en hilos de trascendencia. Esto es un programa histórico. Esto, como el fallo, haberlos escuchado a los Páez y al Marce Villar, estuvo holgado, estuvo hoy pocos relatos mediáticos hay de esta naturaleza. Acompañanos a Segunda Mirada, la seguimos el martes de la semana que viene. ¡Chao! Gracias por acompañarnos. Cada encuentro deja nuevas ideas, nuevas voces y nuevas historias. Mañana volvemos a encontrarnos. Esto fue Nos, Radio y Streaming. Colegio de Funcionarios Públicos Jerarquizados de la Provincia de Santa Fe. Ética y formación al servicio de la comunidad. Sumate.